Buen día amigos, ¿cómo están? Un día más, día es lunes. Hoy día es lunes ya 18 de enero, pasando la quincena del primer mes de este año 2021 ya. ¿Qué les parece? Así que vamos. Estamos. Nos hace avanzar. El Señor. Bueno, a ver, aquí vamos a echar una miradita. ¿Quiénes están por acá? A ver, por acá. Don Cristian Espinosa, buen día amigo, ¿cómo va todo? Me alegro que ande por ahí. Cafecito. Cristian es Mauricio Espinosa Ramírez. Muy buenos días. Bueno, hoy día al parecer va a ser otro día más caluroso acá en Santiago. Ayer tuvimos, no sé, mucha calor, ¿ya? Pero también la pasamos muy bien en familia, tuvimos un lindo tiempo, así que felices por eso, la pasamos muy bien juntos en familia. Si hay algo bueno que tal vez para nosotros hemos rescatado en la familia, ¿ya? Karina, buen día pastor, saludos desde Huancayo, Perú. Muy buenos días Karina, que Dios te bendiga, bienvenida. Saludos a Huancayo, a seguir cuidando. Así que me imagino que allá en Huancayo también es caluroso, ¿cierto? Es caluroso también allá. Ayer estuvimos en Santiago, ayer domingo, no sé, 33, 34 grados, fue mucha calor, pero rico, muy bien, me gusta el calor, así que... Pero bienvenidos. Hoy día a este lunes 18 de enero, siendo por acá ya, ¿cierto? Las 9:04. Poquito café. Escuchando a mi gran amigo Rodrigo García con El Río de Dios. Si quiere escuchar algo de buena música cristiana, vaya a YouTube, ubique a Rodrigo García. Le va a gustar mucho, ya, le va a gustar mucho. Bueno, hoy día vamos a continuar con el tema de sabiduría. Vamos a terminar esta semana, yo creo, con esto, porque estamos viendo el libro de Proverbios, la sabiduría en el libro de Proverbios, ¿ya? Así que estamos en eso. Un poquito de comercial ahí está. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Está en época de lluvia allá en Huancayo, mira, pero con calor, ¿no? Hace calor y con lluvia. Ya, y Karen, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. Sí, Karen, qué rico verte el otro día, fue muy rico verles, muy ricos. Ya, bueno, vamos a orar y vamos a comenzar, ¿les parece? Oramos y comenzamos. Esta es una de las canciones favoritas para mí. A ti, Cristo. Ya. Bueno, pero ustedes no quieren escucharme cantar a mí. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. Y vamos a seguir viendo tips de sabiduría, leyendo el libro de Proverbios. Recuerden que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Y la idea es leer un capítulo al día. Entonces hoy día es 18 de enero, leemos Proverbios 18, aunque estamos estudiando más por temas este libro, pero ir leyéndolo un poquito. Bienvenida Katy Martínez Olivares. Catherine, buen día amiga. Bueno, ¿por qué no oramos y comenzamos? ¿Les parece?
parece, porque ya son las 9:05. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios. Y Señor, en el nombre de Jesús oramos. Señor, para que esta mañana tú puedas venir y llenar nuestros corazones de tu presencia. Señor, ven a nuestros hogares, ven a nuestro trabajo. Ven, Señor, donde quiera que estemos cada uno de nosotros, Señor. E inunda nuestra casa, nuestra vida de tu presencia, Dios. Señor, te necesitamos. En esta mañana nos declaramos necesitados tuyos, Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y despierta en nosotros nuestros sentidos para buscar tu presencia, nuestros sentidos para escuchar tu voz, para ver tus maravillas, para descubrir tu palabra. Así que, Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que tú puedas venir sobre nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Renueva nuestra fuerza, renueva, Señor, el ánimo. Yo quiero orar por aquellos que tal vez se han sentido golpeados, desanimados, en angustia, Señor, que tú puedas venir y, Padre, cambiar, como dice tu palabra, el lamento en danza. Que tu gozo, Señor, sea nuestra fortaleza y nuestra esperanza, Señor, está puesta en ti. Así que, Padre, te doy gracias. Entregamos este día a ti, este primer día de la semana. Entregamos, Señor, la semana a ti, para que tú nos uses, para que tú, Señor, puedas a través de nuestras vidas ser de bendición para mucha gente. Así que, Señor, te damos muchas gracias esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Así que un gran abrazo. Ya, bueno, hemos estado leyendo, ¿cierto? El libro de Proverbios. Espero que algunos lo hayan estado leyendo realmente. Ya, pero partimos leyendo y hemos leído, esta es la sesión 7, ya vamos las 7, y yo me propuse hacer 10 tips de sabiduría basada en el libro de Proverbios. Y así que hemos visto 6 tópicos anteriores y hoy vamos en el 7º. Y la base de esto lo hemos tomado en Proverbios 4, versículo 7, ¿cierto? Donde dice, la sabiduría es lo primero. Eso es lo primero de todas las cosas. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Sabiduría, el Salomón, el hijo del rey David, que fue quien completó la construcción del templo. David, por sus malas decisiones, por sus malas acciones también en un momento, Dios determinó que él no iba a terminar el templo que estaba destinado para ser el templo del Señor. Y pasó, ¿cierto?, a Salomón. Y cuando Dios habló con Salomón, Dios le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Salomón, pídeme lo que tú quieras. Yo encuentro que es no sé, una declaración tremenda. O sea, yo me he preguntado, Señor, si Él me preguntara a mí, Cristian, pídeme lo que tú quieras, ¿qué diría yo? O tú, ¿qué diríamos nosotros? Pídeme lo que tú quieras, ¿qué diríamos? Pero Salomón reflexionó acerca de esto y Salomón le dijo, ¿sabes, Señor? Sabiduría. Quiero ser sabio. Quiero entender la vida, porque sabiduría es diferente del conocimiento. Para crecer en conocimiento yo tengo que estudiar nomás. Estudio, aprendo y alimento mi intelecto. Pero sabiduría solamente viene de Dios. Sabiduría viene de Dios. De hecho, el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor o el respeto reverente. El respeto, el reconocimiento de Dios. De allá viene la sabiduría. Y la sabiduría, a diferencia del conocimiento, es que la sabiduría une el saber con la implementación. Es tener la capacidad de implementar lo que sabemos. Y no tan solo saber, porque podemos tener la cabeza llena de conocimiento y un intelecto grandote acerca de Dios, acerca de Jesús, y no captar cómo implementar lo que Dios nos está diciendo. Esta era una lucha que tenían muchos, específicamente Pedro, tenían muchos con Jesús. O sea, escuchaban hablar a Jesús, escuchaban las enseñanzas de Jesús, pero para muchos era muy difícil el poder cruzar el saber con la implementación. Y sabiduría tiene que ver, no es tan solo el saber, sabiduría tiene que ver con el cómo vivir esta vida. ¿Ya? Hoy día más que nunca que estamos con todo este problema del virus, ¿cierto? Y con todo un montón de presiones que en realidad tiene la sociedad actual. Y necesitamos de la sabiduría de Dios para poder entender y comprender cómo vivir.
el cómo vivir esta vida. Entonces, queremos aprender sabiduría, y sabiduría, como todas las cosas, no viene de la noche a la mañana. No es que un día nos acostamos y nos levantamos siendo sabios al otro día, sino que sabiduría es un constante añadir y adquirir. Añadir y adquirir. Y experiencia. Esas eran las tres cosas. Conocimiento, sabiduría y experiencia. La experiencia tiene que ver con cuando nosotros aprendemos algo en la medida que lo estamos viviendo. Pero ojo, no todos aprenden. Y la experiencia es una experiencia humana, que muchas veces el ser humano se equivoca con las mismas cosas, ¿ya? O sea, es como un círculo ahí. Pero sabiduría, por ejemplo, en Proverbio 11 dice que el sabio tiene esa capacidad de ver el mal y hacerle el quite, correrse de esos caminos. ¿Por qué? Porque ya entendió que ese es un mal camino. Entonces, sabiduría solamente proviene de Dios, sabiduría solo viene de Dios, conocimiento viene de estudiar y la experiencia viene del vivir. El asunto es que no todos aprenden del vivir. Hay mucha gente que se equivoca en la misma cuestión muchas veces, ¿ya? Entonces, esa es la realidad. Amiga, buenos días. ¿Ya? Entonces, por eso hemos insistido con esto de sabiduría. Hoy día, a mí me gustaría hablar vamos a hablar sobre algo sobre el enojo, ¿ya? El enojo. Me encanta hablar del enojo. Me encanta hablar del enojo, la verdad. Porque vivimos en una sociedad, al menos acá en Chile, para nuestra amiga de Huancayo, Karina, acá en Santiago la gente es muy enojona, ¿ya? No sé si es por la presión, el ambiente y todo, pero andan como todo rápido, como que quieren todo perfecto y quieren todo ahora ya. Y eso pone una presión tremenda, y por lo general la gente anda como muy alterada en todo, acelerada en todo. No sé, uno sale en el auto aquí, gente se pelea unos con otros. Entonces, no es que anden todos peleando tampoco, pero sí hay una actitud irritable, una actitud sensible. Acá decimos se prenden con agua. O sea, le echáis agua y se prenden. En vez de apagar, se prenden. Pero esa es la realidad. Entonces, el enojo, y la Biblia habla pero mucho del enojo. De hecho, en Efesios 4, por aquí lo tengo, Efesios 4, 26, dice lo siguiente: si se enojan, no pequen, ¿ya? No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. O sea, hay un proceso ahí del enojo, donde el enojo puede ser pecado, ¿ya? Buenos días, don Raúl Belmar. Entonces, claro, es por eso que es tan importante aprender a tratar y a lidiar con el enojo. Y hay personas que se acostumbran a vivir enojadas, ¿ya? Entonces su vida es un enojo. Su vida es un enojo con todo. Su vida es una constante irritabilidad con todo. Y como que de alguna manera pasan un tiempo grande solamente discutiendo, peleando, o de alguna forma tal vez peleando con el sistema. Por eso el enojo es algo que tenemos que aprender a tratar. Entonces, ¿el enojo en sí es malo? No. De hecho, hay enojos justos, ¿ya? Hay enojos justos. Por lo general, Dios pone principios, tenemos principios y convicciones en nuestro corazón, y cuando se pasan a llevar esos principios y convicciones, sentimos un cierto enojo. Lo voy a llamar enojo santo, ¿ya? Pero es un enojo controlado, limitado, y que por lo general no tiene que ver contra una persona en particular. Por lo general tiene que ver contra una situación. Por ejemplo, Jesús se enojó. ¿Pero por qué se enojó? Porque estaban pasando ya los principios. Recuerden que Jesús entró al templo y estaban vendiendo, no sé, palomas completos, de todo, perros calientes, estaban vendiendo de todo ahí. Y Jesús se enojó porque dijo: oye, esto es la casa del Señor, esta es la casa de oración. ¿Por qué están haciendo esto? Y se enojó por una situación en particular. Pero ¿a qué voy yo? El enojo tiene esa particularidad que Dios nos ha dado. ¿Sí? El enojo es una emoción que Dios ha puesto en nosotros. El gran problema es que mucha gente se acostumbra a vivir en el enojo.
Entonces se dan cuenta que cuando andan enojados, la gente, las personas, tal vez les toman más respeto o sienten, se intimida, más que nada por la intimidación, pero entonces se acostumbran a andar como enojados, entonces andan siempre todo el día así. Pero la Biblia dice que Jesús no era así. En esencia Jesús dice que era manso y humilde de corazón. Y si tú ves la historia de vida de Jesús, en esencia Jesús se enojó dos veces, ¿cierto? Una que fue con el asunto del templo, pero también cuando Pedro lo quiso frenar en ir a Jerusalén. Entonces creo que es importante aprender a distinguir estos enojos, ¿ya? Porque el enojo puede ser algo que rompe relaciones, quiebra relaciones, te aísla. Definitivamente el enojo te va a aislar. Nadie va a querer estar contigo porque en el fondo te has enojado o enojada todo el día, ¿ya? Enojado o enojada. Sorry, estoy con... Enojado o enojada todo el día. Y eso la Biblia lo habla con claridad. O sea, Efesios 4 dice, no permitan que el enojo les dure la puesta del sol. Por lo tanto, antes que termine el día, terminen con esa cuestión. Y después dice, ni den lugar al diablo. O sea, no dejen ese espacio para que sus mentes se llenen de esa agresividad o irritabilidad que el enojo genera. En Proverbios 16, Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice lo siguiente. Más vale ser paciente que valiente. Se la voy a dejar ahí. Más vale ser paciente que valiente. Más vale ser paciente que valiente. O sea, la paciencia es una virtud en las personas, escasas personas, pero la paciencia es una virtud que tú y yo tenemos que trabajar. Claramente, tenemos que trabajar esa área de nuestras vidas de la paciencia. Y después añade, mira lo que añade después. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces, ¿qué sacamos con andar conquistando? Eso es lo que quiere decir Salomón al final. Salomón está diciendo, oye, tranquilo, paciencia. Y después dice, mira, es mejor que te conquiste a ti mismo, que desarrolle el dominio propio antes de andar conquistando o hablando de otros. ¿Ya? Entonces, es tan importante tener la capacidad del dominio propio y tener la capacidad de decir, sí, en realidad me estoy pasando de líneas, y tener esa capacidad de calmar, ¿cierto? Esos caballos que se han desbocado tal vez. Entonces, pero Salomón dice, más vale ser paciente que valiente. Paciencia. Y dominio propio, dice él. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Claro, entonces, uno anda haciendo mil cosas, pero no tiene la capacidad de poder autocontrolar el enojo, guardar el enojo. Vale toda la pena a veces poder contar hasta 10, hasta 8 y poder desarrollar esta capacidad, ¿cierto?, de poder controlar tus emociones. Entonces, el enojo, ¿qué es lo que es el enojo? Yo desarrollé aquí una pequeña definición, pero el enojo en esencia es un estado emocional. ¿Ya? Sí, es una emoción. El enojo es una emoción, ¡pum!, que se gatilla por variedad de situaciones. Pero en esencia que varía, el enojo varía en intensidades. Hay personas que son cero enojo, mucha paciencia, de 0 a 10. Pero hay personas que viven en 8, viven en 9, viven en 10. Entonces, el enojo varía en intensidad, ¿cierto? Y que puede ir desde una irritación leve, desde un enojo leve, a una descontrolada violencia, a una descontrolada agresividad. Y ese es lo complicado, porque el enojo tiende a ir en aumento, hasta que nosotros, a través del dominio propio y a través del Espíritu Santo en nosotros, tenemos la capacidad de decir, no, alto, para esto. El enojo, ¿ya? Entonces, es una emoción que tiene grados de intensidad, en la cual nosotros podemos partir tranquilamente en 0 en el día, pero durante el día esto puede ir en aumento y puede terminar en algo agresivo y violento. Por eso es que es tan importante entender estos enojos. Y puede llegar a experimentar, mira, una persona que vive constantemente en un enojo alto, puede llegar a experimentar ciertas crisis psicológicas. Ciertas crisis tal vez hasta biológicas, porque definitivamente el enojo constante genera situaciones en nuestro cuerpo que pueden generar ciertos niveles de enfermedades.
Por eso es tan importante atacar el enojo y decir, ok, porque queremos ser como Jesús es. Esa es la realidad. O sea, para ti y para mí, nuestro modelo a seguir es Jesús. Por lo tanto, Jesús era manso y humilde y tenía expresiones de enojo, pero eran por cosas justas, ¿ya? Era por pasar principios, valores. Y era un enojo limitado de la situación y en el momento, ¿ya? Y que no pasaba a llevar a otros, sino que atacaba la situación. En Proverbios 14, sí, 14:29, dice: el paciente muestra gran discernimiento. Y el que es agresivo, dice, muestra pura insensatez. ¿Ya? El insensato es que no tiene la capacidad de pensar. El insensato es el que no tiene la capacidad de análisis de lo que está ocurriendo. Y Salomón viene y nos dice, mira, el agresivo lo único que hace es mostrar insensatez, ¿ya? Es mostrar una necedad. Por eso que, claro, los enojos y uno puede decir, pero pastor, si somos seres humanos y toda esta cuestión. Sí, yo entiendo que somos seres humanos, pero el enojo, y no todas las emociones que tenemos, si bien es cierto, son emociones puestas por Dios ahí, pero son emociones que tú y yo tenemos que aprender a controlar. No, las emociones no son caballos desbocados que los vamos a soltar. Por eso es tan importante aprender estos tópicos, aprender estos puntos. Y uno de los puntos que habla, y la Biblia habla mucho, yo te animo a tomar la concordancia de tu Biblia y buscar la palabra enojo. La Biblia habla mucho del enojo. Mucho. Y por eso es que es tan importante tratarlo. Porque cuando el enojo pasa ciertos niveles, siempre va a querer ir de más a más, a más, a más. Y puede llegar hasta actos violentos, muy violentos contra otras personas. El enojo. ¿Ya? Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4, 1 y 2, dice lo siguiente: ¿de dónde surgen? ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos, las peleas entre ustedes? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene ese conflicto que hay entre las personas? ¿De dónde surge? Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, de estas pasiones, de estas emociones que luchan, pelean, desbordadas dentro de sí mismos, dice. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren, riñen o pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Pero aquí yo creo que Santiago apunta a algo que es muy importante, que a mí me gustaría definirlo básicamente en 3 puntos. Número 1, que el problema del enojo es nuestro. O sea, es mí el problema. Yo no puedo culpar a otro por mi enojo. ¿Me entiendes? O sea, una persona puede hacer algo que me genera enojo, pero yo no puedo culpar a esa persona porque mi enojo se ha extralimitado. No, es que tú me haces enojar. Tú me sacas los choros cara. Tú. No, yo tengo que aprender el dominio propio para controlar esos niveles de emociones en mi vida que sobrepasan. Hay gente que el enojo lo sobrepasa. Y luego de dejar herido y luego de dejarla embarrada, bien, simplemente dicen, oh, perdona, es que perdí el control. Desde Mirasol, mira a Isabel. Pero esa es la realidad, ¿te das cuenta? Entonces, en ese proceso, yo creo que es súper importante entender esto. Que el enojo, primero, el primer responsable de mi enojo, yo tampoco puedo ser responsable del enojo de otro. ¿Ya? Cada persona se hace responsable de sus propios enojos. O sea, yo tengo que hacerme responsable de mis emociones, y el aprender a controlar, como decía Salomón, es más difícil, ¿cierto? El dominio propio que el conquistar ciudades. O sea, es más fácil ir a conquistar a otro, pelear con otro, discutir con otro, que conquistarse uno mismo, que aprender el dominio propio de ciertas emociones que están en nosotros. Por eso que Santiago decía, ¿de dónde vienen estas peleas? ¿De dónde vienen estos pleitos? ¿De dónde vienen estas luchas? Vienen de dentro de nosotros, del interior. Entonces, número 1, yo soy responsable de mi vida.
La persona madura, una persona que ha tomado una determinación para caminar en madurez, va a caminar en la autorresponsabilidad. Entonces va a decir, no, pues yo no puedo culpar a otros. Tengo que hacerlo yo, de mi parte. Entonces, el asunto del dominio propio es tuyo. Número 2, yo no puedo culpar a otros. ¿Ya? Si bien es cierto, personas generan situaciones o personas generan circunstancias que me pueden causar enojo, pero el enojo lo manejo, lo tengo que direccionar yo, no la otra persona. Y situaciones, ¿ya? Situaciones generan enojo, pero ojo que las situaciones son momentáneas. Entonces, también tenemos que aprender que, primero, yo soy el responsable de mis emociones y de mis actos. O sea, si yo me enojo y digo algo inapropiado, si yo me enojo y hago algo inapropiado, soy yo el que también tengo que ir y pedir perdón por eso. Soy yo el que también tengo que poner el control sobre eso. No puedo culpar a otros sobre mi enojo. Tal vez otras personas pueden hacer cosas que me causen enojo, pero yo no puedo culpar a esa persona. Tengo que yo aprender este proceso del dominio propio y entender que las situaciones son momentáneas, temporales. Por lo tanto, yo no puedo vivir en un eterno enojo. ¿Ya? Por eso que el apóstol Pablo viene y dice, oye, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, al terminar del día, el ideal es que mientras más pronto sea mejor. El ideal es que mientras más pronto tú puedas tomar el control sobre el enojo, va a ser lo mejor que puedes hacer. Por eso es tan importante el asunto de poder dominar, aprender no sé, ¿cómo llamarle? Decir el arte, pero no, aprender, madurar, crecer para poder tratar con todas estas emociones que están dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos el potencial del enojo. Todos nosotros tenemos un potencial agresivo dentro de nosotros. Por eso es tan importante desarrollar esta capacidad del dominio propio. Y la Biblia nos llama a todo este asunto. ¿De dónde, dijo Santiago, de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene todo esto? La envidia, las rivalidades, vienen de dentro de nosotros. Yo me tengo que hacer cargo de lo mío y no puedo andar poniendo cargas sobre los demás. David escribió en el Salmo 139, Salmo 139, 23, 24, y dijo, examíname Dios, y sondea o examina mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Por qué está diciendo eso David? Porque David entendió que no se trataba de otros, se trataba de mí. Yo no puedo culpar a otros por mi enojo, no puedo culpar a otros por... Mira, voy a meterme en otra cosa. Bueno, no puedo culpar a otros por mi infelicidad. O por mi, no sé, por lo que sea. Soy yo. Tengo las reacciones que yo tenga ante las situaciones, las reacciones que tú tengas ante las situaciones, es tu reacción. Entonces tú tienes que direccionar esa reacción y tienes que aprender a direccionar también esas emociones. Ya sea lo que sea. Pero de alguna manera nosotros tenemos que tomar ese dominio propio. Y claro, David entendió esto y dijo, Señor, aquí estoy ante ti. Esto se trata de aprender, Señor, a caminar contigo. Y para nosotros, David tenía una figura del Mesías, pero a lo lejos. Pero nosotros que entendemos la figura del Mesías, para nosotros queremos caminar como Jesús caminó, ¿cierto? Y vivir como Él vivió. Señor, queremos ser mansos y humildes de corazón para poder comprender y poder llevar a otros de tu amor y de tu bondad, de tu gracia. Eso es, de eso se trata. O sea, hubo una situación que Jesús pasó, ¿cierto?, con sus discípulos en Mateo 16, 21 al 25, cuando Jesús le habla a sus discípulos y les dice, oye, tengo que ir a Jerusalén, allá me van a matar, allá me van a golpear, allá me van a humillar. Y Jesús empezó a explicarle a sus discípulos lo que iba a ocurrir. Estaban allá con todos. Pero mira lo que pasó en Mateo 16, 21 al 25. Mira lo que ocurrió. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará.
Pero mira, es que a mí me llama tanto la atención esto. Porque Jesús siempre fue muy claro con todo. Y siempre lo ha sido. Hasta el día de hoy sigue siendo, su palabra sigue siendo muy clara. Y Jesús va y les dice a los discípulos, mira, esto va a pasar, esto es lo que va a ocurrir. Yo voy a llegar a Jerusalén, me van a tomar preso, me van a golpear, me van a humillar, me van a maltratar. Y finalmente me van a matar. Pero no se preocupen porque yo voy a resucitar al tercer día. O sea, siempre fue muy claro. Pero ¿qué ocurrió? Versículo 22. Pedro, dice, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, estaba Jesús con todo el grupo explicando esto de Jerusalén y Pedro vino y lo tomó del brazo y le dijo, Jesús, tengo que hablar contigo. ¿Cómo es esta cuestión? Entonces le dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y le dijo, de ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. O sea, Pedro no sé si se enojó, se intimidó, sintió miedo porque él dijo, si esto le pasa a Jesús, también me va a pasar a mí. Entonces, de alguna manera, Pedro va y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no va a suceder. ¿Qué le respondió Jesús en versículo 23? Jesús se volvió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Se paró. Sabiduría de Dios, sabiduría de hombre. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y eso fue, para los discípulos, los dejó en un proceso de reflexión. ¡Pum! Retiro de 3 días, retiro de fin de semana, para reflexionar estas palabras de Jesús. ¿Qué significa esto, Jesús? Claro, para nosotros que hemos escuchado predicar sobre esto, tal vez no es algo tan nuevo, pero en el contexto en que Jesús dijo esto a sus discípulos, para ellos era algo completamente nuevo. Jesús diciéndole, ¿sabes qué? El que quiera caminar conmigo, súper bien, vamos y caminemos juntos. Pero tienen que tomar su cruz y caminar conmigo cada día. También tienen que aprender a perder para ganar. Y eso es raro. ¿Cómo perder para ganar? Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Entonces, aquí hay algo que Jesús tiró, que es una joya preciosa acerca del perder para ganar. O sea, cuando Jesús estaba ante Pilato o cuando estaba en la cruz, en ambas oportunidades le dijeron, oye, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Y Jesús en un momento, si yo quisiera, podría llamar a ángeles y me vendrían a salvar. Pero Jesús tenía claro que Dios tenía un propósito en él y por eso que no soportó esa cruz. Muy interesante. ¿Cómo de alguna manera tú y yo podemos tratar con los enojos o con la ira, con la irritabilidad o aún la agresividad en nosotros desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo podemos tratar de esta manera nosotros? Y me gustaría, número 1, 3 pasos o tres maneras desde la perspectiva de bíblica de cómo tratar con el enojo, de cómo tratar con la irritabilidad, cómo tratar con aquellas explosiones que tenemos a veces y que podemos dejar dañada a mucha gente. Número 1, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Algunos se lo deberían saber de memoria. Gálatas 2:20. Dice lo siguiente: he sido crucificado con Cristo. El apóstol Pablo viene y escribe lo siguiente: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El primer proceso para tratar con el enojo es morir a mí mismo, crucificarme, ir a mi cruz. Ir a la cruz. En el momento del enojo tú tienes que tomar tu cruz. O sea, el apóstol Pablo entendió algo. Dijo, ya no vivo yo.
Y lo que vivo aquí, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, lo vivo en Jesús. Por lo tanto, voy a crucificar mis pasiones, voy a crucificar mi agresividad, voy a crucificar mis explosiones de enojo, voy a crucificar mis explosiones de agresividad extrema, de irritabilidad. Crucificar. Por eso que es perder para ganar. Jesús dijo, mira, el que quiera seguirme, amén, vamos juntos. Pero el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Tiene que aprender y entender que si quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, dijo Jesús, la encontrará. Entonces, la vida no está en el solamente soltar al león y que dañe a quien sea y que muerda a quien sea. No está en eso. La vida está en la cruz. Entonces, cuando yo voy a la cruz y digo, Señor, yo quiero tener tus pensamientos. Señor, yo quiero tener tu emoción. Señor, yo quiero captar como tú captas la vida. Yo quiero evaluar, Señor, las situaciones como tú las evalúas, Señor. Y yo quiero, de alguna manera, Señor, caminar en esta tierra como tú caminaste, Dios. Entonces, bajo esa perspectiva, yo tengo que ir a la cruz y crucificar mis pasiones. Crucificar estas emociones que muchas veces se desbordan en nosotros y que nos llevan a cometer montones de errores. La gente ha cometido montones de errores, crímenes, por enojos desbordados. Por eso es tan importante tratar esto. Cruz. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo hoy día lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, porque he sido crucificado juntamente con Jesús. Voy y crucifico, yo mismo tomo una decisión. No es que alguien me obligue, no es que nadie nos obligó a Jesús a ir a la cruz. Nadie puede decir, ya ándate a la cruz. Pero yo tomo una decisión del dominio propio que hablábamos recién con Salomón. Del dominio propio. Que dijo Salomón, vaya y crucifíquese. Vaya, y toda esa irritabilidad, ese enojo, déjelo clavado en la cruz. Y vaya y diga, Señor, dame de tu amor, de tu paciencia. De tu paciencia, Dios. ¿Se acuerdan de los primeros versículos que leímos de Proverbios? Que el impaciente lo único que muestra es su necedad. Señor, dame de tu paciencia, de tu gracia. Voy a la cruz, me crucifico a mí mismo para obtener de su gracia y su bondad. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 3, Romanos 6, 3, dice lo siguiente, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Y esto es otro tipo de sabiduría. Porque claro, nosotros hemos escuchado, no, todo, Jesús me ama y todo bien. Sí, todo, Jesús te ama y todo bien. Pero también nos llama a tomar esa cruz. A ir a esa cruz y crucificarnos a nosotros mismos. Y decir, Señor, por una decisión personal, yo muero a estas situaciones. Entonces, el primer paso desde la perspectiva bíblica para tratar con el enojo es aprender a vivir esta vida en la cruz. A vivir esta vida diciendo, Señor, tú tienes el control de todo. Así que descanso en ti, confío en ti. Y en ti, Señor, voy a dejar toda situación y circunstancia. Yo no puedo, no estoy en control del enojo de otra persona, pero sí puedo tener el control sobre mis enojos, sobre mis salidas, así, mis escapes de irritabilidad. Allá es donde está la situación. Por eso es tan importante aprender a tratar desde la perspectiva bíblica. Porque cuando tú vas a la cruz, no tan solo vas a la cruz para un autosacrificio, sino que el ir a la cruz de Jesús es expresar confianza en Él. Y decir, Señor, tú tienes el control. Señor, tú sabes lo que está pasando. Señor, por favor, dame de tu amor, dame de tu gracia, dame de tu bondad, dame de tu misericordia, paciencia, etcétera, para poder enfrentar todo este tipo de situaciones. No es fácil. El enojo es algo que puede
El enojo es algo que puede dañarnos y también puede dañar a otros. Por eso es tan importante tratar. Entonces, el primer paso desde la perspectiva bíblica es tomar la decisión de ir a la cruz. Voy a la cruz por mí mismo. Voy y digo, Señor, voy a tu cruz. Segundo paso, también en el mismo libro de Gálatas, pero en el capítulo 5, versículo 24, Gálatas 5, 24, estamos hablando de cómo tratar el enojo desde la perspectiva bíblica. La sabiduría y el enojo. ¿Ya? Por lo general, ¿sabes lo que hace un sabio? ¿Tú crees que el sabio va a andar enojando, va a andar peleando con cualquier situación? No. El sabio va a escoger cuándo enojarse. El insensato o el necio no tiene idea, se enoja por lo que sea, pero el sabio no. El sabio va a decir, ¿esto merece mi enojo? ¿Esto merece la tensión que esto va a generar? ¿Esta situación lo merece? El sabio va a analizar esa situación y va a decir, no, no lo merece. En algunos casos, hay algunos que dicen, hay que escoger la pelea que uno va a pelear. ¿Ya? Pero esa es la realidad. El sabio no va a andar enojándose por cualquier cosa. El sabio va a mirar y va a decir, no, esto es una necedad. Esto es una tontera. En cambio hay otros que se desbordan, ¿no? ¿Ya? Segundo paso de cómo enfrentar desde la perspectiva bíblica el enojo. En Gálatas 5, versículo 24. Los que son de Cristo Jesús, dice, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La naturaleza pecaminosa es la naturaleza, la esencia del ser humano. ¿Ya? Porque la esencia del ser humano de alguna manera es una esencia mal. De hecho, si bien es cierto, Dios nos creó perfecto, en un momento Adán y Eva comenzaron a tomar malas decisiones. Si eso los llevó a un corazón o a una alma, a un estado interno mal. Y por eso que vemos el mundo como está. El mundo no está mal porque, no sé, el cielo está mal hecho o las estrellas están mal hechas. Es porque el ser humano en su interior tiene de continuo el mal. Es un ser humano egoísta, egocéntrico, lleno de avaricia. Y por eso que quiere siempre más. Y a mucha gente no le importa el daño que va generando, sino que simplemente quieren más. Cuando la Biblia se refiere, en este caso, a la naturaleza pecaminosa, en otras partes le llaman la carne, que es el ser humano en su interior, en su esencia. Y puede ser, bueno, esto puede sonar duro, pero es así. El apóstol Pablo dijo, no hay justo o no hay bueno, ni aun uno. Todos buscan lo malo. Entonces, claro, el segundo paso para enfrentar el enojo es que tengo que matar mi carne. Tengo que matar mi carne. Tengo que llevar a la cruz mi carne. ¿Qué es lo que es mi carne? Mis pasiones, mis desbordes, mis expresiones así alocados. Tengo que llevarlo a la cruz. Y crucificar y decir, no, allá te quedas. No, no más. Porque va a dañar el enojo. El enojo cuando pasa la línea de la ira, el enojo cuando pasa la línea de la irritabilidad, el enojo cuando pasa la ira del herir al otro. Mal, mal. Por eso que no hay permiso. No hay permiso para herir a otros. La línea es herir a otros. Cuando yo estoy culpando al otro y le hiero al otro y me da en el momento me desbordo nomás. Y después voy y discúlpame, pero la herida ya está hecha. Lo que se dijo ahí ya. Como dicen muchas veces la gente, dice, las palabras hieren más que las acciones. Entonces, claro, en el momento del enojo, gente desborda y tira cualquier cosa, hiere en el comienzo, pero eso se podría haber frenado antes. Eso se podría haber frenado antes. Primero, tomando una actitud de decir, no, voy a confiar en Jesús y voy a ir a la cruz y voy a confiar en Jesús. Número 2, voy a crucificar estas pasiones, voy a crucificar esta irritabilidad. Esta irritabilidad, este enojo lo voy a llevar a la cruz, lo voy a llevar a Cristo. Eso es. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 6 y 7, dice lo siguiente, acerca de la vieja naturaleza o la naturaleza del ser humano. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Jesús
para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguimos siendo esclavos del pecado o de la vieja naturaleza, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces ahora tú en Cristo Jesús no estás atado al enojo, no estás atado a la irritabilidad, no estás atado a la agresividad. El desborde de la agresividad y el desborde del enojo es simplemente porque nosotros hemos tomado una decisión de desbordarlo. Pero cuando nosotros captamos esto, que en Cristo Jesús, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús fue a la cruz por ti y por mí, Él nos da la libertad de poder decidir y decir no. Y poder llevar todas estas pasiones, todo esto que está desborde dentro de nosotros a la cruz. E ir a la cruz. Y si tenemos que llorar en la cruz, y si tenemos que desahogarnos en la cruz, lo hacemos allá. Pero no para herir a otros. No para herir a otros. Entonces, el primer paso para enfrentar el enojo parte por una decisión personal de decir, Señor, voy a la cruz. Porque en ti confío. Tú tienes el control de las situaciones. Dios, voy a confiar en ti por sobre toda situación. Número 2, voy a crucificar mis pasiones. Voy a llevar a la cruz mi ser interior, esta irritabilidad interior o esta falta de paciencia o lo que sea, como tú quieras llamarle. Pero yo no puedo andar en la vida hiriendo gente por todos lados y a la vez proclamando el amor del Señor. No puedo hacer eso. Son dos cosas diferentes. Entonces, claro, y nos dice aquí el apóstol Pablo que Jesús, esta vieja naturaleza que está en nosotros, fue crucificada en la cruz. Ya, bueno. Un tercer paso, porque el tiempo, mira, un tercer paso, el primer paso entonces, ir a la cruz, que demuestra confianza en Dios y no en la situación. Segundo paso, crucificar mis pasiones, crucificar mi irritabilidad, agresividad o enojo, crucificarlo, llevarlo a la cruz, decir, no, voy a desarrollar humildad, mansedumbre, paciencia. Gálatas 6:4, un tercer punto para tratar desde la perspectiva bíblica, Gálatas 6:14, dice lo siguiente. En cuanto a mí, dijo el apóstol Pablo, en cuanto a mí jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa esto? Vamos a la cruz por el mundo. El mundo y su sistema, o la sociedad y su sistema, tiene una forma de ser que influye sobre nosotros. El mundo y su sistema tiene una forma de que de alguna manera viene y influye sobre nosotros. La irritabilidad, todo el apurado, las presiones, los afanes, la avaricia y todas estas cosas que son de la sociedad, del mundo, vienen y generan presiones. Y esa presión en nosotros también genera ciertos niveles de agresividad y de enojo. Entonces, el tercer paso es que yo tengo que tomar una decisión de que voy a crucificar este mundo. Es decir, ya no vivo para este mundo. El apóstol Pablo dijo con claridad, el mundo ha sido crucificado para mí. O sea, el mundo ya está crucificado y yo para el mundo. No voy a dejar que el mundo me influya. No voy a dejar que el sistema del mundo me guíe, me gobierne. No voy a dejar que el sistema del mundo pueda tomar el control de mis emociones y mis pensamientos y me guíe. No porque están todos enojados o andan irritables o están bajo presión, yo también voy a hacer eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Voy a crucificar, el mundo va a estar crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, el tercer paso es vivir una vida crucificada para el mundo y el mundo crucificado para mí. No voy a dejarme influenciar por otros. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Pero el enojo es algo que realmente, mira, el enojo destruye matrimonios, el enojo destruye familias, el enojo separa hermanos, separa hijos de padre, etc. No, el enojo exacerbado no vale la pena. ¿Ya? No vale la pena.
Por eso necesitamos aprender a tratar con este enojo. Ya hay cierto enojo, ojo, mira, hay ciertos enojos que van a necesitar ayuda profesional. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero claramente hay ciertos enojos que van a necesitar ayuda profesional. Por eso es tan interesante, más que interesante, importante. La Biblia habla mucho sobre el enojo, amigos. Entonces, claro, primero lo que leíamos en Efesios 4, enójate pero no peques. O sea, hay una línea entre el enojo que cuando comenzamos a dañar al otro, cuando comenzamos con nuestras palabras o con nuestras acciones, comenzamos a dañar a otros, genera un pecado, eso no está bien. Por eso que el enojo correcto es el enojo ante una situación, ante una circunstancia injusta, pero nos enojamos con esa situación, no con la persona. El gran problema es que nosotros tendemos a personalizar el enojo. Entonces, no, esta persona y esta persona. Sin saber que cada vez que nosotros estamos diciendo esto, esta persona, comienzan a salir rencores en nuestro corazón. Comienzan a surgir ciertas rivalidades con esas personas. Entonces ya después no queremos estar con esas personas, nos generan cosas, ya el solo saber que están por ahí o aún escuchar su nombre, ya nos generan cosas y eso está mal. Porque en el fondo Jesús nos llamó a amar al prójimo, a amar al enemigo. Si alguien te pega en la mejilla, pon la otra. Y esto suena como extraño en este mundo. Pero es así. Por eso que Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y me sigue. Porque el que quiera cuidar su vida, el que quiera salvar su vida, el que quiera protegerse a sí mismo, va a perder su vida. Pero el que la pierde por mi causa, el que la pierde por ser como Jesús es, la va a encontrar y la va a ganar. Tomo una decisión, yo mismo decir, no, tengo que aprender a bajar los niveles de enojo. Número uno, ir a la cruz por una decisión personal para bajar los niveles de enojo. Número 2, crucificar mis pasiones, mis situaciones interiores. Número 3, crucificar el sistema. O sea, el sistema nos va a buscar influenciar y yo tengo que aprender a rechazar esa influencia. En Colosenses capítulo 2, Colosenses 2:20, dice lo siguiente: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, mira lo que dice, si en Cristo ustedes ya han muerto a la influencia de este mundo, ¿por qué viven como si todavía pertenecieran al mundo? Se someten a preceptos del mundo. Pero si ya han sido crucificados con Cristo, ¿por qué siguen siendo influenciados por el sistema? Esa es la cuestión. Y hay gente que consigue avanzar en la vida a costa de su enojo, hiriendo gente. Hay gente que manipula a personas por su enojo. Pero eso no es válido en el reino. El lenguaje del reino es amor, es fe, es otro lenguaje. Por eso que cuando nosotros manipulamos situaciones o tenemos este enojo exacerbado, al final nos alejamos no es que dejamos ser parte del reino, pero de la esencia del reino. Y nos dejamos llevar por la influencia del mundo. En Proverbios, capítulo 8, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: quien teme al Señor aborrece lo malo. Mira lo que dice Dios aquí. Dios dice: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Pero mira lo que dice. Yo estoy seguro, muchas de las raíces del enojo es la soberbia, el orgullo y la arrogancia. El enojo tiene raíces, obviamente. Y muchas de esas raíces, no todas obviamente, pero tiene como raíz el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Y Dios dice que Él aborrece eso. O sea, cuando alguien camina en la soberbia, o el orgullo, o la arrogancia, dice que Dios lo aborrece.
Pero ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios aconseja? Dios aconseja que caminen en su entendimiento y en su sabiduría. Por eso, amigos, vale toda la pena tratar el enojo. Si tú sufres con el enojo, si tú eres una persona enojona o enojón, ya para no... Pero si tú eres una persona enojón o enojona, tienes que aprender a controlar eso. Porque al final estás hiriendo a personas y va a ir separando gente de ti. Eso es lo que va a ir pasando. Por eso es tan importante aprender a tratar esto. Bueno, Jesús dijo en Mateo 16, 24, 25, que Jesús le dijo a sus discípulos, miren, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. O sea, tomo mi cruz y camino. Y después dice tomar su cruz y seguirme, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y ese es el asunto. Por eso es tan importante poder tomar el control sobre estos niveles de enojo. Bueno, me gustaría invitarlos a que pudiéramos orar y si tú tienes problemas de este tipo, no sé, escríbeme en el chat, algo, pero al final el proceso va a seguir siendo el mismo. Aprender a llevar a la cruz las situaciones. Porque en el fondo no tenemos el control sobre las cosas. Entonces tenemos que ir a la cruz de Jesús y decirle, Señor, en tus manos dejo todo esto. Aprender a mis pasiones, mis responsabilidades, a llevarla a la cruz y crucificarlos. Pero también aprender que el mundo me va a influenciar. Por eso te invito ahí donde tú estás, ¿por qué no oramos? Vamos a orar y vamos a entregar todas estas situaciones al Señor. Si tú pasas por esta situación, entreguémosela a Jesús. Entreguémosela al Señor y dejemos que Él nos ayude. ¿Te parece? Te invito a orar allá donde estás. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, gracias porque tú nos comprendes, caminas con nosotros y andas con nosotros. Y Señor, te pedimos esta mañana que tu presencia pueda ayudarnos a llevar toda situación y circunstancia. Señor, vamos a la cruz, porque es la cruz la que nos salva, la que nos libera, es la cruz la que genera sanidad y restauración en nosotros. Así que Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, te pedimos sobre cada persona, Señor, cada uno de los que estamos aquí, para que tú nos ayudes, Señor, a ir a la cruz y poder obtener lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a desarrollar paciencia, amor, bondad, benignidad. Ayúdanos a desarrollar estos dones del Espíritu, estos frutos del Espíritu en nosotros. Por sobre, Señor, los frutos que el sistema nos guía y nos influencia. Así que, Señor, esta mañana entregamos a ti toda situación, todo mal carácter, todo carácter deformado, todo carácter, Señor, que se ha desarrollado bajo la influencia del enojo. Lo entregamos a ti, Padre. Y Señor, yo te pido que tú traigas paz a cada uno de nosotros. Que tú traigas, Señor, tu amor y tu bondad a cada uno de nosotros. Señor, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros matrimonios, esposos, esposas, hijos, padres, hermanos. Señor, oramos por cada uno de ellos, Señor, por tal vez relaciones que se han quebrado, relaciones que se han roto en el caminar de la vida. Señor, yo te pido hoy día que tú puedas venir y restaurar, ayudarnos a ser restauradores de esas relaciones, Dios. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Bueno, eso, que podamos aprender a tratar con todas estas situaciones, ¿cierto? Aprender a tratar con todo eso. Bueno, buenos días, Isabel, ¿cierto? Andrea Barraza, que se unió por ahí, good morning. Rita Zárate, amiga, ¿cómo está? Sí, escuchar ahí. Eduardo Berger, buen día, buenos días, ¿ya? Así que bueno, hemos llegado al término, ya son las 10:05, 10:03, ¿cierto? Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes, que tengan una gran semana, una bendecida y hermosa semana. Que Dios los guíe en cada decisión. Y recuerda esto, cuando quiera salir el león, vaya a la cruz y crucifique esto. Amén. Ya, amigos, nos vemos en la semana. Recuerda que el miércoles tenemos el En Tu Casa de nuevo y el jueves tenemos la reunión de la iglesia a eso de las 8. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Fuerza y ánimo. Que Dios les bendiga. Chao, chao.